serafines, querubines, tronos, dominaciones, potestades, principados, virtudes, arcángeles y ángeles, dad gloria a Dios. Ángeles, arcángeles, virtudes, principados, potestades, dominaciones, tronos, querubines, serafines, dad gloria a Dios. Cuando tengo ocasión de ofrecer la palabra del Señor a un grupo, a una comunidad, casi siempre mi deseo es llegar a todos, poder alcanzar todos los corazones. Pero hace un momento estaba orando frente al Santísimo, pidiéndole su luz, su gracia, su misericordia. Y creo que esta vez lo que quisiera pedir al Señor es que lleve esta palabra a los que están más cansados. Mientras estaba orando, la palabra que venía continuamente a mi mente era la palabra cansancio. Cansancio, agotamiento. Cuando usted siente que no tiene más fuerzas, cuando usted siente que se le apagó la alegría, cuando usted siente que quisiera creer, que quisiera sentir, pero siente que no tiene de dónde sacar fuerzas, de dónde sacar razones, cómo motivarse, cómo impulsarse. Pienso que en esta ocasión el Señor tiene una palabra especial de esperanza para aquellos que se sienten cansados. El cansancio. Necesitamos una fuerza nueva, necesitamos una vida nueva. Y este tiempo litúrgico en el que nos encontramos, el tiempo del Adviento, es un tiempo que nos habla precisamente de esa fuerza nueva. De manera que necesitamos que el Señor nos ayude a descansar en Él. Y necesitamos salir de ese descanso con una fuerza nueva, con una vida nueva. Es muy interesante que Jesús en el Evangelio se dirige a las personas que se sienten cansadas. Venid a mí, dice Él, los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Es una palabra muy vigorosa, es una promesa muy bella. Venid los que estáis cansados y agobiados. Y cuando estaba orando hace un momento, el Señor ponía muy en mi corazón esa expresión, el cansancio, el agobio. Cada enfermedad requiere su propia medicina. Y una cosa es estar resentido, otra cosa es estar herido, otra cosa es estar confundido y otra cosa es estar cansado. Y necesitamos una medicina para cada uno de nuestros males. Y si uno de los males que acecha a veces al pueblo creyente es el cansancio, entonces necesitamos encontrar que el Señor nos da vida nueva, que el Señor restituye en nosotros la vida. La sensación que yo tengo es que esta no es la primera vez, para muchos de ustedes esta no es la primera vez que asisten a un encuentro de oración, de evangelización. Muchos de ustedes tienen una experiencia a veces de muchos años, experiencia de grupos de oración, experiencia de congresos carismáticos, experiencia de jornadas de predicación, retiros espirituales. Muchos de ustedes también han recibido oraciones particulares de sanación o de liberación. Y precisamente todo eso que hemos recibido también
produce una sensación de desconcierto. ¿Qué es lo que hay mal en mí? ¿Por qué esto no funciona en mí? O tal vez la pregunta que usted trae esta tarde es: ¿por qué yo antes sí sentía, por qué yo antes sí encontraba y ahora parece que no estuviera encontrando? ¿Qué es lo que no está funcionando en mí? Y el Señor hace promesas de vida nueva. El Señor hace promesas de traer una nueva vida a nuestra vida. Me parece que por ese lado tiene que ir nuestro mensaje en este Adviento de gloria. Cómo el Señor quiere traer una vida nueva a ti, cómo el Señor quiere quitar de ti esa especie de cansancio que va unido a una especie de incredulidad. ¿No han sentido ustedes a veces como una especie de pereza espiritual? ¿No han sentido a veces como que ya saben que el Señor es el Señor y ya saben que la gloria le pertenece y ya saben que Él tiene poder y sin embargo sienten como que no arrancan, como una especie de pereza, un letargo, una lentitud, una falta de sabor, como que no, la oración no sabe, el mismo nombre de Jesús como que pierde su sabor. Es una pesadez que a veces sentimos y nos cuesta trabajo avanzar. Se puede sentir como pesadez, se puede sentir como pereza y se puede sentir como una especie de incredulidad o de frialdad. Yo necesito saber si yo esto me lo estoy inventando, si esto solo existe en mi cabeza. Los que tengan esa clase de sensación en este momento, no porque yo haya empezado a hablar, sino que la hayan tenido y hayan venido aquí con esa sensación en el corazón, por favor levanten la mano. Los que tengan esa sensación. Creo que somos muchos los que hemos pasado, o de pronto estamos pasando, por esa experiencia, esa especie de pesadez. Y hay una palabra del Señor, una palabra que quiero compartir con ustedes y que es la columna vertebral de esta enseñanza. Porque yo he visto morir muchas cosas dentro de mí y he visto al Señor resucitarlas. Yo tengo la experiencia de morir y tengo la experiencia de resucitar. Yo he visto al Señor resucitarme muchas veces de cosas inesperadas. Y por eso yo creo que el Señor puede levantarnos. El Señor puede levantarnos hoy con su poder. Y creo que el Señor puede y quiere levantarnos hoy con su poder. Y creo que el Señor puede y quiere y sabe levantarnos hoy con su poder. Pero hay algo que debo advertir. Dios nunca devuelve la película. Si algo encontramos en la Sagrada Escritura es que el Señor avanza como en una línea, como en un camino, pero Él no devuelve la película. Cuando uno se siente mal, cuando uno se siente decaído, la tentación es decirle al Señor: si tú me devolvieras al año 1985, decimos los jóvenes, otros dicen más incluso. Si tú me devolvieras, aquí hay gente que puede decir, si me devolvieras al 40, hay gente que vive devolviéndose, ¿no? Tiempos aquellos cuando las familias sí rezaban el Santo Rosario, pero ahora nadie reza, en las familias no se reza, hay iglesias donde ni siquiera hacen la novena, hay sacerdotes que no confiesan, ahora todo se cayó, se apagó, se murió, quedó sepultado. La tentación de uno, cuando las cosas andan mal, es echar de para atrás. Y la única condición que el Señor te pide hoy es que creas que tu esperanza no está atrás, tu esperanza está adelante. El Señor jamás te va a devolver a lo que tú sentiste hace un año,
hace 2 años, hace 15 años, el Señor te va a lanzar a una experiencia nueva y mejor. Si tú puedes creer que Dios te quiere y te puede lanzar a una experiencia nueva y mejor, y espero que esta palabra que vamos a leer te ayude en ese sentido, estoy seguro que tú te levantas de esta reunión con una convicción, con una energía, con una fuerza incomparable. Pero no le pongas a Dios la condición de que te devuelva a nada, porque Dios no se devuelve. Lo que Dios no hace es devolverse. Eso no lo hace. El Señor no te va a devolver a nada. Y en esto creo que hay un paralelo muy importante que hacer, hermanos míos, con lo que tiene que ver con el perdón. Es un tema siempre actual, siempre necesario, el perdón. ¿Qué es lo que uno intenta hacer cuando perdona? ¿Qué es lo que uno intenta hacer? Lo que uno intenta hacer es como si eso no hubiera sucedido. Devolvamos la película. Y así no funciona. El perdón así nunca funciona. Si yo tenía un buen amigo y ese amigo me engaña, eso queda en mi memoria. Yo sé que esa es una persona capaz de engañar. Si yo intento perdonar como si él no me hubiera engañado, jamás voy a perdonar. Ese perdón nunca lo voy a encontrar, porque el perdón que Dios quiere crear en mi vida no es devolverme a antes de la ofensa, sino ir a después de la ofensa. Es una realidad nueva la que Dios crea. Ahora que sé que mi amigo es un traidor, ¿qué puedo construir con él? Ese es el perdón. Ahora que sé eso, ¿qué puedo construir ahí? Ahora que sé que sí me pueden mentir, que sí me pueden engañar, que sí me pueden robar, ¿qué? ¿Ese es el final de la historia? ¿Esa es la palabra última? ¿Eso es lo último que se puede decir sobre esa persona? ¿O hay algo más? El Señor encuentra ese algo más, pero el algo más no es devolverse. El algo más es avanzar. El Señor quiere en esta tarde tomar de nuestro cansancio, tomar de esa pesadez, de esa pereza, de esa especie de incredulidad, esa sensación de que no puedo seguir adelante. Tal vez usted se ha sentido ridículo tratando de orar. Estoy perdiendo mi tiempo. Esto ya no tiene sentido. Esto tenía sentido cuando sucedían milagros. Esto tenía sentido cuando yo sentía fuego en mi espíritu, pero ya no siento ese fuego en mi espíritu. Esto ya no tiene sentido. Es una tentación y es un momento muy especial. Y mi sensación es que la mayoría de nosotros estamos pasando por esa clase de experiencia. Y la buena noticia es que Dios sabe que tú pasas por esa clase de experiencia o de desierto, y el Señor sabe cómo levantarte de ahí, y la única condición es, no le pongas al Señor condiciones de devuélveme al pasado. Eso no se puede hacer. Dios jamás se va a devolver. Yo les puedo garantizar que prácticamente casi cualquier situación de pareja se puede vencer, se puede superar, casi cualquiera. Pero hay que tener esta condición. Si tú esperas volver a sentir lo que sentiste, ahí le pones una condición a Dios. Y es esa condición la que frena, la que obstaculiza el poder de la gracia obrando en tu vida. Tú parte de la base de que esa esposa que tienes es una persona capaz de todo lo que tú sabes que ha hecho. Capaz de herir, capaz de lastimar, capaz de envidiar, capaz de todo eso. Y tú mira a ese esposo que tienes y piensa, este es un hombre que es capaz de y después de que ya has hecho toda la lista, que puede tener 25, 30 u 80 cosas, después de que has hecho toda la lista, entonces di, ahora que sé que este es mi esposo, ahora que sé que esta es mi esposa, me levanto, miro hacia el cielo y digo, Señor, ¿esta es la última palabra? ¿Esto es todo lo que se puede decir? Y ahí el Señor empieza a crear una realidad nueva.
O sea que el perdón nuestro, o la esperanza nueva, o la vida nueva que trae Dios, nunca es una cancelación de lo que ha sucedido. Dios no avanza suprimiendo pedazos de la película. Dios nunca niega lo que ha acontecido en tu vida, por terrible y espantoso que sea. Estuve leyendo un estudio muy interesante sobre cómo tratar los problemas psicológicos más perversos por los que pasa la mente humana. Estamos hablando de una persona que ha sido secuestrada. Estamos hablando de una persona que ha sido violada. Consideremos ese caso, una mujer violada. Era una adolescente, fue atracada, fue violada, fue drogada. ¿Qué se hace con una persona así? La reacción espontánea de la familia es tratar de amar a esta persona, de consentir, de mimar a esta persona como si nada hubiera sucedido. Es explicable, es rodearla de un cariño, es rodearla de una ternura, es envolverla en una cobija de amor para que ella se sienta sostenida. Eso es importante, la cobija de amor es importante. Pero decía este psicólogo, el que había dirigido este estudio que fue hecho en los Estados Unidos, decía, hemos encontrado que lo más eficaz cuando una persona ha sido violada, y sobre todo en cuanto más horroroso el caso, más sirve esta terapia. ¿Cuál terapia? Le piden a la persona, describa qué sucedió. Obviamente la persona se deshace en llanto, en rabia, blasfema, maldice, o se deprime, o lo que sea, pero la acompañan, pero describa todo, absolutamente todo. Después de eso, después de esa larga descripción, con mucha compañía, con mucho amor, con mucha presencia, pero mucho detalle, ha terminado la sesión de hoy. ¿Se siente capaz de volver a su casa? Sí, me siento capaz de volver a mi casa. Estamos hablando de una sesión de 2 horas, 3 horas, que incluye llanto, desmayo, todo lo que puede pasarle a esa persona. La siguiente semana, ¿qué creen ustedes que hacen? Tenga la bondad de describirnos exactamente lo que sucedió. Otra vez. Uno piensa que eso no debería ser así, ¿cierto? La reacción de uno es tratar de que a ella se le olvide cuál era la cara de ese desgraciado que la violó. Pero no, lo que él le dice es, ¿usted recuerda el color de los ojos de esa persona? ¿Usted recuerda cómo era su cabello? ¿Usted recuerda qué tenía puesto usted? ¿Usted recuerda en qué lugar exacto sucedió? Describa todo otra vez. Parece inhumano. La persona vuelve a describir y vuelve a revivir. Otra vez, mucha presencia, mucho cariño, 2 horas, 3 horas, 5 horas, las horas que sean necesarias. ¿Describió todo lo que se acuerda? Sí, describí todo. Mucha presencia, mucho cariño, mucho amor, mucho soporte. ¿Puede volver a su casa? Sí, puedo volver. Siguiente semana. Por favor, cuente exactamente todo. Miren, a ustedes les puede parecer absurdo, pero cuando la persona ha terminado de contar todo 8 o 10 veces, empieza a sentir que ya eso no tiene poder en ella. Es increíble. Porque es la sanación a través de la realidad. Cuando se ha intentado la terapia opuesta, es decir, tratar de que la persona se le olvide, nunca se le olvida. Lo que le queda es un fantasma que la persigue. Entonces la persona está todo el tiempo pensando, ¿y si me vuelve a suceder? Y le sale a través de sueños, y le sale a través de presentimientos, y le sale a través de una montaña de cosas. Esto lo aplican en muchos casos, también en los accidentes. Son terapias muy fuertes, también en los accidentes. En pequeño, en muy pequeño, por supuesto. Yo lo he aplicado también en mi propia vida, porque me han sucedido una que otra cosa desagradable. Tuve un accidente de tráfico espantoso no lejos de aquí, en la 70 y tanto con autopista. Y yo me di cuenta que yo no podía pasar por ese lugar porque me asustaba. El lugar se había convertido en un tabú para mí. El lugar tenía poder en mí. Y nosotros no hemos nacido para que un lugar o una experiencia o un susto o una desgracia tenga poder en nosotros. Precisamente hemos nacido para ser libres.
Y hemos nacido para que no tenga poder sobre nosotros ni el color de los ojos de un hombre, ni el accidente donde sucedió, ni la calle, ni la hora, ni el día, ni el color, ni nada. Oiga, y es impresionante. Entonces viene el ir a ese mismo lugar. Yo no podía acercarme a ese lugar, aquí en la 70 y algo, que era esa 74 con autopista. Ahí donde cruza uno subiendo como hacia la séptima. Yo no podía pasar por ahí, no podía. Sentía físicamente miedo, sudaba. Y no estaba sucediendo nada, pero sentía terror. ¿Es eso vida? ¿Vivir así? ¿Tratar de olvidarse? No, eso no me pasó. Sí me pasó. Hermanos, Dios nunca echa la película de para atrás. Nunca. Nosotros tomamos todo eso que nos parece espantoso. Tomamos todo eso que nos parece duro, que nos parece trágico. Y bien acompañados, esto no debe de hacerse solo, porque uno solo puede terminar hasta en el suicidio. Bien acompañados, bien soportados, bien ayudados y bien amados, afrontamos absolutamente todos los detalles de todo. Di todo lo que realmente tú piensas sobre ese hombre que es tu esposo, o sobre lo que te hizo tu hijo, o sobre lo que te hizo tu socio en el trabajo. Yo pienso que él lo hizo por esto y esto. Haz la descripción completa, pero completa, no guardes nada. Lo que yo realmente pienso es esto y esto y esto y esto. Y eso me duele. ¿Has sacado ese dolor? No lo he sacado. Sácalo. Pero es que tengo que gritar, pues grita. Es que tengo que llorar, pues llora. Pero saca hasta el último detalle. Luego vuélvelo a contar, y vuélvelo a contar, y vuélvelo a contar hasta que sientas que ya no tiene poder en ti. Es impresionante. Tú no has nacido para que un cruce de calles, tú no has nacido para que un color de ojos, tú no has nacido para que un lugar en una ciudad, o tú no has nacido para que ninguna cosa de esas tenga poder en ti. Tú has nacido para ser libre, y has nacido para depender de aquel que te ama, y has nacido para poder mirar a los ojos a Jesús y decirle: tú eres mi Señor, y tú eres el único que tiene poder en mí. Tú eres el único. Eso es ser de Jesús, eso es ser cristiano. Eso, mirar a Jesús y decirle: tú eres el único que tiene poder en mí. Eso es creer, eso es realmente creer. Pero entonces tenemos que abrirnos a esta clase de experiencia. No, yo no voy a devolverme a la época en que, ay, sí, cuando éramos novios, ay, y todo lo que sucedía ya en ese lejano pasado. No, yo no quiero devolverme a nada de eso. No voy a devolverme. El Señor creará para mí, desde la verdad y desde la realidad de mi existencia, el Señor creará para mí algo nuevo. Eso es creer. El Señor hará para mí algo nuevo, algo que yo no conozco. Yo quiero devolverme a antes de la violación, yo quiero devolverme a antes del insulto, yo quiero devolverme a antes de la decepción. Y el Señor me dice: yo no te voy a devolver, no te voy a devolver, no voy a retroceder la película ni uno solo de los días de tu vida. Yo te voy a conducir más allá de donde has llegado. Yo voy a crear para ti algo nuevo. Y eso es lo que el Señor nos anuncia precisamente en el capítulo 35 de Isaías. Que se alegre el desierto, tierra seca. Que se llene de alegría. Que florezca. Que produzca flores como el lirio. Que se llene de gozo y alegría. Dios lo va a hacer tan bello como el Líbano, tan fértil como el Carmelo y el valle de Sarón. ¿Te imaginas? Mirar uno el desierto, lo que son esos jardines del Líbano. Mirar uno el desierto, como de pronto es desierto lo que tú tienes en tu corazón. Mirar ese desierto y decir: Dios aquí va a crear algo nuevo. Él va a hacer aquí su jardín. Pero observa una cosa. No negamos que el desierto es desierto. El desierto es desierto.
La verdad de tu presente es la verdad de tu presente. Si te sientes solo, seguramente es porque estás solo. No niegues tu verdad, no te la saltes. No niegues la verdad de tu pasado, no te lo saltes. Lo que tú eres, eso eres. Pero es que he cometido, pero es que he hecho, pero es que me han hecho. Sí, esa es tu verdad. Mírala a la cara, mira ese desierto. Y así, mirando el desierto, eso es lo que a mí me encanta del amor de Dios. Que lejos de lo que se dice que el amor es ciego, el amor de Dios es un amor con los ojos abiertos. Es un amor mirando a la cara. Mira a la cara a eso que puede ser tu desastre de matrimonio, a eso que puede ser tu desastre laboral, a eso que puede ser tu desastre familiar. Míralo y dale un nombre a eso y di: esto es una porquería. Esto es un desastre. Esto es un desastre. Esto no es lo que yo quería. Aquí no hay vida, aquí no hay nada. Esto no tiene sabor, no tiene calor. Esto no tiene vida. Míralo así, así, así. Eso es. Describe el detalle. Sugieren los psicoanalistas, los psicólogos aquellos. Describe ese detalle. Asúmelo con toda su realidad. Me siento frustrada en esto y esto. Me siento frustrada económicamente, me siento frustrada profesionalmente, me siento mal por esto, me siento mal, me engañaron en esto. Esa es la realidad de mi vida, ese es mi desierto. Bueno, ahora míralo y haz una sola pregunta, teniendo así delante ese desierto. Este es el final, pero mirándolo. Sí, esta es mi vida y este es el final. Y cuando uno se agarra a esta palabra, es que eso es lo bello de la fe. Sí, mi vida es esa, ¿para qué la voy a maquillar de otra cosa? ¿Para qué voy a decir, no, es que parece que es eso, pero en el fondo, ¿no? Alguien decía, el fondo es un extraño lugar donde todos somos buenos, ¿no? No, en el fondo, no, ningún fondo, no le busques más fondo, la realidad es esa. La realidad es que no nos hemos podido entender en la casa. La realidad es que yo no he podido terminar lo que había empezado. La realidad es que profesionalmente me siento mal. Dale el nombre a las cosas. Haz que emerjan, haz que salgan, que aparezcan en la superficie. Esa es mi realidad y me duele. Y me siento frustrado por eso. Y me dan ganas de gritar. Eso, sáquelo. Cuando ya uno le da el nombre a la enfermedad, ya se le puede dar nombre al remedio. Esa frase le va a servir. Cuando ya uno le da el nombre a la enfermedad, ya le puede encontrar nombre al remedio. Porque mientras uno no le da el nombre a la enfermedad, uno está tratando de inventarse que tiene algo, ¿no? No, yo sí tengo algo. Pues yo en realidad, no, yo está trabajando, no estoy trabajando, pero por ahí hago cositas, yo tengo ahí, yo hago mis rebusques y no tiene trabajo, diga que no tiene trabajo. Mejor diga, no tengo trabajo. El nombre que eso tiene es, no tengo trabajo. Cuando uno le da ese nombre a la realidad de uno y la asume, entonces uno ya sabe qué le va a pedir uno a Dios. Es que es impresionante, mire, yo quiero decirles una cosa. Jesús dice en el Evangelio de Juan, la verdad os hará libres. Y uno cree que esa es una poesía, no, eso es lo más concreto del mundo. La verdad es esa. La verdad es que estoy frustrado, cansado, en desierto, porque esto no me funciona, porque esto no me gusta, porque creo que me he equivocado demasiado, porque se han equivocado demasiado conmigo. Esa es la realidad de mi vida. Esta es la lista, esa es la verdad. La persona que obra así, aparentemente está siendo cruel. No, está obrando muy bien. ¿Y sabes por qué? Porque ya sabe qué pedirle a Dios. Cuando por fin se llega al nivel en el que la persona dice, mi vida es un desierto, entonces ya le puede decir a Dios, mi vida es un desierto y yo quiero un jardín. ¿Ves? Cuando uno por fin le dice a Dios, mi vida es un desierto, ese es el nombre de la enfermedad, ahora ya le puedo pedir lo concreto. Y yo lo que quiero es un jardín. Pero mientras uno se está diciendo mentiritas, uno dice, no, mi vida lo que pasa es que es un jardín sui generis. Mi vida es un jardín muy especial, ¿no? Muy especial porque mire, en vez de tener pajaritos tenemos unos alacranes, ¿ve? Pero esos alacranes
Pero son bonitos. Vea que los alacranes hasta tiernos son. No, señor. Lo peor de decir uno, pero tengo un jardincito sui generis, es que yo te quiero a mi manera. Es que yo quiero a mi manera, es que yo tengo mi estilo. Detrás de esas frases, uno muchas veces esconde profundas frustraciones. No, dele el nombre a las cosas, lo que son en realidad. Cuando uno dice mentiras, ¿cuál es el problema? Que entonces no ora. Porque si yo tengo ya un jardín de alacranes, ¿no? En mi jardín de alacranes yo no sé pedirle a Dios. Y sin embargo, ¿cómo me siento por dentro? Mal. Porque en el fondo de mi corazón, yo quería un jardín con una fuente, con unos pajaritos, con unas flores preciosas, con una sombra fresca. Yo no quería un peladero lleno de alacranes para tener que inventarme, bueno, hay sol, pero por lo menos me puedo broncear. Hay alacranes, pero por lo menos son de distintas especies. Ahí me distraigo mirando el grandecito, el chiquito. Hoy te conjuro en el nombre del Señor, no seas conformista. Dale el nombre a tu verdad. Dale el nombre a tu enfermedad y encontrarás el nombre de tu remedio. El nombre que tiene la vida del pueblo de Dios aquí es desierto. ¿Desierto qué es? Desierto es lo que está muerto, lo que está abandonado, lo que está estéril, lo que mata. Eso es desierto. Esa es mi vida, esa es mi realidad. Mi vida se llama desierto. Y yo lo que quiero es un jardín, Señor. Que se alegre el desierto, tierra seca. Que se llene de alegría y que florezca. Todos verán la gloria del Señor. ¿Cómo me gusta esto? Todos verán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. El día que yo me declaro en desierto y declaro, esta vida no me gusta y no me sabe bien y no sé qué hacer con ella y ya pensé todo lo que iba a pensar y ya recé todo lo que iba a rezar y ya no le encuentro todavía sentido a esto. El día que uno hace ese ejercicio, ¿qué pasa? Ese día uno ha alcanzado su límite. Y lo más hermoso de cuando tú alcanzas tu límite es que descubres que Dios no tiene límites. A ver, en esto hay que obrar con mucho cuidado. Si yo descubro mi límite solo, el único destino es desesperación. Ya luché por este matrimonio todo lo que yo podía hacer, ya traté de rezar lo que yo sabía rezar, ya hice lo que yo podía, ya esto se acabó. Pero, muchas veces, cada caso es un caso, obviamente, cada caso es un caso, y a veces hay personas que en medio de su separación o de su viudez, también experimentan la gloria del Señor de otro modo. Yo tampoco estoy diciendo que todas las personas y todos los matrimonios tengan que funcionar de la misma manera. Precisamente, lo que uno hace cuando uno alcanza su propio límite es decirle a Dios, tú eres el Dios sin límites, y tú crearás para mí una realidad nueva. En muchos grupos protestantes la realidad nueva es otra esposa, porque esa es una realidad. La gente a veces dice, ay, ¿cuántos se están yendo para el protestantismo y qué están haciendo los sacerdotes? Pues los sacerdotes hacemos muchas cosas, pero hay mucha gente que se va al protestantismo porque quiere tener otro esposo, porque quiere tener otra esposa. Y mientras no me demuestren lo contrario, esa es una realidad que yo me encuentro especialmente en los grupos protestantes en América Latina. Eso no es lo que yo veo que sucede ni entre los anglicanos, ni entre los luteranos, ni entre los presbiterianos. En las grandes confesiones cristianas históricas eso no sucede, pero en los grupitos que tenemos aquí eso sí sucede. Y mucha gente busca una experiencia de esa clase porque quiere hacer un experimento familiar, un experimento de pareja. Dios es mucho más creativo que eso. El Señor hace brillar muchas veces su gloria de otras maneras. Cuando yo digo aquí que el Señor hará brillar su gloria, no significa
necesariamente que tu matrimonio por el que has luchado tanto se va a salvar. Esa puede ser una posibilidad, pero es que Dios tiene muchas posibilidades. También puede ser que ustedes no pudieron convivir y sin embargo tu vida se llena de sentido y tu vida se llena de plenitud y de paz. Eso también puede ser. ¿Cuántas personas separadas porque no pudieron convivir con los esposos yo he conocido? ¿Y cuántos esposos, cuántos hombres separados he conocido yo que son verdaderos apóstoles, entregados a la causa del evangelio, dedicados a servir a los hermanos? Tendrán sus propias luchas, claro, no es fácil la situación de un separado, no es fácil, pero ¿qué vida es fácil? ¿Es fácil ser célibe como el sacerdote? ¿Es fácil ser fiel en el matrimonio? Ninguna vida es fácil, mis hermanos. Entonces a mí no me asusta encontrar a una persona separada, eso no me asusta. Ni me asusta encontrar a una persona viuda. Dios es creativo. Y yo he conocido personas separadas que, claro, llevan su propio sufrimiento y tienen su historia como todas las tenemos. Tienen sus llagas, pero son las llagas glorificadas. Acuérdate que Jesús cuando se apareció después de resucitar también tenía llagas. Pero no son llagas de amargura, son llagas de paz y de bendición y de amor. Entonces, cuando te digo que Dios va a crear una realidad nueva, yo no estoy vendiendo aquí la idea de que todos los matrimonios, incluso los matrimonios que parecían más desesperados, se van a salvar. Esa puede ser una salida. Pero yo no soy Dios. Solo Dios es Dios. Lo que yo sí te puedo garantizar es que Dios tiene para ti un plan mucho mejor de lo que a mí se me podría ocurrir o lo que a ti se te podría ocurrir. Yo conozco personas separadas y personas en proceso de buscando la anulación de su matrimonio, o personas viudas, o personas que han perdido a sus esposos en accidentes o a sus esposas en accidentes. Y ahí siente uno que llega al límite, pero te repito, también para esas historias, cuando tú encuentras tu límite, encuentras también a un Dios que no tiene límites. Esa frase también te va a servir para los que están escribiendo, no se pierdan esa frase. Cuando tú encuentras tu límite, encuentras a un Dios sin límites. Entonces, cuando nosotros entramos en este camino de esperanza y en este camino de reconstrucción, nosotros no estamos soñando. Nosotros no estamos diciendo todos los matrimonios van a ser felices y nadie va a tener problemas y tú vas a encontrar el empleo que siempre quisiste y tú, hermano, el que siempre sufriste de sinusitis, se te curará tu sinusitis y tú que no podías adelgazar, pronto estarás como un fideo. Tú que eras bajito, crecerás. Hay gente que vende la salvación de esa manera, ¿no? Tú seguirás en tu peso, pero serás más alto. No vendemos una salvación barata. Lo que vendemos, o mejor, lo que proclamamos, es que Dios tiene muy buenas ideas para aplicarle a tu vida. Si las cosas fueran tan fáciles como decir, no, todos los matrimonios van a resultar perfectos y felices y comerán perdices. Si nosotros pudiéramos decir eso, no se necesitaría la palabra de Dios y sobre todo no se necesitaría el ejercicio maravilloso de la fe. La fe es, yo ya alcancé mi límite, no sé qué sigue de aquí en adelante, pero lo que sé es que tengo un Dios muy grande y me fío de ese Dios porque Él creará para mí una realidad nueva. Eso es creer. Yo ya alcancé mi límite, no sé qué sigue aquí. La realidad mía es esta y no la voy a negar. Esto se llama desierto, esto no es lo que yo quería. Pero aún así, yo sé que mi Dios es capaz de hacer algo. Algo. ¿Qué? No lo sé. Y hasta cierto punto no quiero saberlo. Porque no interesa que yo lo sepa. Lo que interesa es que Él lo sepa. La espiritualidad de nuestra fe cristiana es tan robusta, es tan sana, es tan poderosa. Te voy a contar una cosa. En este ejercicio de creer así en el poder de Dios, nosotros lo que descubrimos es que el Señor no solamente cambia las circunstancias afuera de nosotros, sino que también cambia nuestros propios valores. Y también cambia nuestros propios gustos. Es que no se te olvide que lo que tiene que cambiar no es únicamente el mundo afuera de ti. También tus ojos tienen que cambiar. También tu percepción de lo que vale tiene que cambiar. Tus valores, tu sensibilidad también tiene que cambiar. Vamos a plantearlo en estos términos.
Me siento profundamente frustrado porque cuando éramos novios, dirá alguna mujer, cuando éramos novios, ese novio que yo tenía me ofrecía, me pintaba pajaritos en el cielo y prometía palacios y prometía maravillas, y ahora lo que me encuentro es que es un hombre cómodo, perezoso, atenido. Hemos pasado por muchas dificultades económicas, yo no me merezco estas humillaciones, me parece un desastre lo que ha acontecido en mi matrimonio. Esa puede ser la historia de alguna persona. Y esa persona hace este ejercicio, que es el ejercicio de descubrir la gloria de Dios. Y esta persona llega a su límite y dice, mire, la realidad es que este señor me engañó en esto y en esto y en esto otro. La realidad es que seguramente yo también le he hecho mucho daño a él, porque claro, si uno es verdadero, uno tiene que mirar también la parte de uno. La realidad es que yo también le he hecho mucho daño a él. La realidad es que esto no funciona y ese es mi límite y mi vida es un desierto y mi vida es un desastre y aquí vengo, Señor, y aquí me pongo ante ti y aquí te digo, crea una realidad nueva. ¿Qué es lo que uno suele pensar cuando uno dice crea una realidad nueva? Uno suele pensar que Dios va a cambiar las cosas afuera. Es decir, que ese esposo que antes era perezoso, ahora sí se va a poner las pilas, ahora sí va a funcionar, ahora sí va a conseguir un buen empleo y va a empezar a cumplir todo lo que dijo. Es decir, afuera él va a cambiar, pero adentro yo sigo siendo la misma mujer que sigue esperando simplemente a que él funcione. Déjame decirte, y esta es la tercera frase que quiero que escribas porque te va a servir mucho. Cuando Dios cambia las cosas, las cambia adentro y afuera. Entonces sí, y tu esposo tiene que cambiar, y la gente que no lo quiere emplear tiene que cambiar, pero tú también tienes que cambiar porque eres una mujer materialista y metalizada, y tú lo que querías era comprar a ese señor o que ese señor te comprara a ti, y con ese modelo ningún matrimonio va a funcionar. Sí, él tiene que cambiar, pero tú también tienes que cambiar. Uno no suele meter en la ecuación que uno tiene que cambiar, que los ojos de uno tienen que cambiar, que el apetito de uno tiene que cambiar. Sí, el apetito de uno, no solo el apetito de la comida. Estoy hablando, por ejemplo, del apetito sexual. ¿Y por qué hablo del apetito sexual? Porque ese es el argumento o disculpa con el que salen muchos hombres, sobre todo hombres. No, es que yo tengo unas necesidades, padres, son necesidades. Pero ¿de qué alimentas tú tus necesidades? Las alimentas de las conversaciones que tienes, las alimentas de la pornografía que lees o ves, tú estás alimentando tus necesidades. ¿Has hecho el experimento de suspender el doble sentido, la obscenidad, el detenerte en pensamientos impuros, la pornografía? ¿Por qué no cortas eso 2 semanas y me dices si en 2 semanas tus necesidades son las mismas? Y cualquier hombre que haga ese experimento de alejarse de la obscenidad, de la vulgaridad, de la pornografía por 2 semanas, mágicamente descubre que a las 2 semanas le resulta más fácil ser fiel. ¿Qué será, padre? ¿Qué será? Pues será que tu apetito cambió, hermano. Es que el apetito también cambia. Si tú tienes tu mente fija en esas cosas, entonces tú sientes que tienes un apetito tremendo y que ni una mujer, ni 2, ni 5, ni 20 van a ser suficientes. Pero es que también tú tienes que cambiar adentro. Entonces, cuando nosotros buscamos la gloria de Dios, ¿cuál es el modelo egoísta? El modelo egoísta es, aquí estoy yo, esta vida no me gusta, voy a cerrar mis ojos, Señor, y cuando yo los abra, habrás cambiado todo. Entonces no quiero mirar eso feo que tengo al frente, no me gusta ese desierto con alacranes. Por una época me dije mentiras, pero no me gusta ese desierto con alacranes, Señor. Cuando yo abra mis ojitos, quiero ver, acuérdate, manantial saltando, bonito. Quiero ver unos pajaritos aquí, quiero ver aquí un arbolito, aquí unas flores. Voy a abrir los ojos, 1, 2, no. Tus ojos también tienen que cambiar. Dios va a transformar tu realidad, pero acuérdate que tú eres parte de tu realidad. Acuérdate que también tus ojos tienen que cambiar. Acuérdate que tu apetito tiene que cambiar, tu afectividad tiene que cambiar. Es un proceso. Para la mayor parte de nosotros es un proceso que a veces toma años. Saber entregar nuestros apetitos y nuestros sueños y nuestros deseos
Es muy difícil, pero solamente cuando empezamos a entregarle al Señor todo, y todo es todo, el Señor empieza realmente a mostrar su gloria, y la muestra. Es verdad. El Señor muestra su gloria en nuestras vidas. ¿Qué tenemos hasta aquí? Vamos a tratar de hacer un resumen y luego miramos otra parte del texto de Isaías 35. Hemos dicho que muchos de nosotros tenemos experiencias de cansancio, incredulidad, pereza, una especie de lentitud, de modorra que nos dificulta. Y en esa pesadez a veces no sabemos qué hacer. Luego hemos dicho que en ese cansancio necesitamos encontrar cuál es la verdad de nuestra situación, que no sirve disimular y que no sirve tratar de sepultar esa sensación, que muchas veces lo más terapéutico es sacar el detalle de cómo nos sentimos, hasta que aparezca esa verdad, hasta que aparezca esa realidad. Luego hemos dicho que el Señor toma eso que es tu límite y Él, que no tiene límites, hace maravillas. Y en cuarto lugar hemos dicho que entre todas esas maravillas Dios también te cambia a ti, incluyendo tus anhelos, incluyendo tus deseos, incluyendo tus planes. No van a realizarse todos tus planes porque tú no eres Dios. Lo que va a hacer Dios es cambiar la manera como tú anhelas tus propios planes, porque tú encontrarás felicidad, pero la felicidad que vas a encontrar no es con el deseo que tienes hoy, sino con la manera como Dios transformará tu deseo, tu apetito, tu querer en el futuro. Suena un poco abstracto, pero espero que lo podemos entender muy bien. Repito sobre todo esa frase, Dios me va a hacer feliz. ¿Eso qué significa? Para la mayor parte de la gente significa Dios va a satisfacer mis deseos. Y eso es verdad, pero es que mis deseos también van a cambiar. Dios, la frase completa sería, Dios va a cambiar mis deseos y mis circunstancias. Y en las nuevas circunstancias, con los nuevos deseos, voy a ser muy feliz en mi Señor. Repito esa frase para que la tengas ahí presente. Dios va a cambiar mis deseos y mis circunstancias. Y en esas nuevas circunstancias, con mis nuevos deseos, voy a ser feliz en Él. Pero tienen que cambiar los dos. Dios no devuelve la película. No, Dios te conduce a la verdad, a la realidad de tu vida. No se devuelve a nada, te conduce hacia un nuevo horizonte, te conduce hacia una nueva situación. Pero esa nueva situación es nuevas circunstancias y nuevos deseos. ¿Estás dispuesto a que Dios cambie tus circunstancias? Sí, Padre. ¿Estás dispuesto a que Dios cambie tus deseos? Tenemos un problema muy grave porque, mire, 18 personas dijeron que querían que les cambiaran las circunstancias y otras 18 dijeron que les cambiaran los deseos. Estamos graves. Necesitamos que las mismas personas quieran que les cambien las circunstancias y los deseos. Quiero que tú cambies mi mundo afuera, pero también quiero que cambies mis ojos, la manera como yo estoy viendo. Es que sabe una cosa, uno no le entrega los ojos a Dios. Uno quiere seguir mirando las cosas como uno las ve y quiere seguir juzgando como uno juzga y quiere seguir sintiendo como uno siente y quiere seguir deseando lo que uno desea. Y así no va a funcionar. Repito, Dios va a cambiar tus circunstancias y Dios va a cambiar tus deseos. Y en esas nuevas circunstancias, con esos nuevos deseos, tú vas a ser feliz en el Señor. ¿Tiene sentido eso? Miremos un poco más de lo que promete Dios cuando nosotros creemos en esta palabra. Fortalezcan a los débiles, den valor a los cansados, digan a los tímidos, ánimo, no tengan miedo. Aquí está su Dios para salvarlos, y a sus enemigos los castigará como merecen. ¡Ay, qué bueno eso! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico eso! Esta es la última parte de esta enseñanza, la parte esa de los enemigos. La parte esa de los enemigos.
¿Qué hacen muchos cristianos cuando se encuentran con una frase como esta? A sus enemigos, o sea, a los enemigos míos en este caso, a mis enemigos Dios los castigará como merecen. Ay, no, eso no está como muy cristiano. Está en la Biblia, pero no está como muy cristiano eso. Entonces, mentalmente, muchos se saltan estos versículos. Mal hecho. Ustedes se han encontrado esos salmos que dicen, ay Señor, a mi enemigo, tritúralo, ahórcalo, ¿no? Aplástalo. ¿Y qué hacen ustedes con esos salmos? La mayor parte de la gente lo que hace es mirar el salmo siguiente. Mal hecho. Mal hecho. No se salten los salmos que hablan de destrucción de los enemigos, no se los salten. Si están en la Biblia, o como diría el otro, si el Papa no ha mandado quitarlos, si están en la Biblia, pues por algo están ahí. Por algo están ahí. Aquí dice, ánimo, no tengan miedo, aquí está su Dios para salvarlos. Hay mucha gente que quisiera suspender ahí la lectura. Lo que sigue es, y a sus enemigos, a los enemigos de ustedes, los castigará como merecen. Padrecito, entonces usted está diciendo que yo debo desear que mi Dios castigue al enemigo que me hizo eso. Sí, pero el problema está en si tú identificas bien a tu enemigo. El problema es la identificación del enemigo. Tú no tienes que saltarte este versículo. Y por favor, no se vuelvan a saltar salmos. Esos cristianos saltasalmos, esos... Así no. Así no. Lo que diga el dedito. Así no. No se salten los salmos. Si ahí dice, si aquí dice, voy a despedazar el cráneo de tu enemigo. Eso dígalo con ganas. Dígalo con ganas. ¿Y qué tal que le pase algo y es mi marido? A ver, el problema está en la identificación del enemigo. No cambies la Biblia y no te vuelvas un saltasalmos. No, si ahí dice que Dios tritura al enemigo, que lo aplasta, lo patea, lo destripa, lo acaba. Pues, ¿por qué voy a cambiar la Biblia? El problema es la identificación del enemigo. No es que yo tengo perfectamente claro quién es mi enemigo. Mire, si quiere le doy el celular, padre. Tengo identificado a mi enemigo. Uno, ¿cómo identifica a los enemigos? Usando los ojos y los oídos y el corazón de uno. Mal hecho, ese es el error. Ese es el error. Porque yo con estos ojos creo que mi enemigo es el que vive en la calle tal con carrera tal. Con estos ojos yo creo que mi enemigo es el de ese celular que me iban a dar. Pista, es un 315 no sé qué. Bueno, en todo caso, yo creo que mi enemigo es ese. Y ese es mi error. Ese no es mi enemigo. ¿No? Pero entonces, ¿por qué me ha hecho todo lo que me ha hecho? Ese es lo mismo que tantas otras personas, un instrumento de mi enemigo. La cosa es así de seria. El que me hace daño, primero se hace daño él. De manera que si yo tuviera los ojos de Dios, lo primero que yo podría ver, lo primero que yo podría y debería ver, es que ese que me está haciendo daño es víctima primero él. ¿Cómo oró Jesús? Jesús lo estaban crucificando y Jesús oró diciendo estas palabras: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Un católico común, un católico
normal, no deberíamos decir normal, sino un católico promedio, ¿cómo lee esa frase del Evangelio? Ah, pues eso es Él porque es Dios, pero yo no soy Dios. No, eso es Él porque Él es Dios, pero yo no soy Dios. De manera que yo sí le voy a cargar duro a ese. ¿Cómo pudo Jesús orar por esos que lo estaban crucificando? Jesús pudo orar porque Jesús tenía los ojos limpios. El que tiene los ojos limpios ve quién es instrumento de quién. Supongamos que una persona que se llama Mehmet Ali Akka dispara contra el Papa Juan Pablo II, utilizando para ello un revólver. ¿Ustedes se imaginan al Papa odiando ese revólver? Revólver de porra. No, el revólver fue dirigido por otra persona. ¿Y quién es Mehmet Ali Akka? Mehmet Ali Akka es una persona que estaba trabajando para alguien más. Finalmente uno termina descubriendo que los verdaderos enemigos nuestros son los pecados, los vicios y Satanás. Esos son los enemigos nuestros. Y que los instrumentos de esos pecados son las voluntades humanas que son engañadas por ventajas circunstanciales y parciales. Así como nosotros hemos sido instrumentos del pecado y de los vicios y del demonio o de los demonios para hacer daño a otras personas. Pero el enemigo verdadero, los enemigos verdaderos son ¿quiénes? Esos, los pecados, los vicios y los demonios. Esos son los enemigos verdaderos. Entonces yo pierdo mi tiempo odiando a las personas. Yo estoy perdiendo mi tiempo si yo me dedico a odiar personas. Y Jesús no perdió su tiempo porque la mirada de Él llegaba lejos. Lejos. En esta misma ciudad, hace unos cuantos años, a mí me atracaron para robarme un carro. Una banda de atracadores, de esos que lo bajan a uno del carro, le ponen un revólver en las costillas, se llevan el carro, lo desvalijan en unas horas. A mí me pasó eso, como le ha pasado a algunos de ustedes. Una experiencia traumática. Me salvó en parte que siendo gordo no me tallaba mucho el revólver. Pero no deja de ser traumático. Yo digo, ¿cómo será una persona flaca? Bueno. En todo caso, cuando nos bajaron del carro, yo estaba con una querida amiga, volvíamos de una vigilia, yo la iba a dejar en la casa. Cuando nos bajaron ya del carro, afortunadamente no hubo más daño en ese plano, pues claro, queda uno bastante en shock, Y ahí uno empieza a acordar cómo era el salmo ese, tritura a mis enemigos, espere. Ahí sí uno quiere acordarse. Pero Dios nos permitió, a esta dama que estaba conmigo y a este servidor, Dios nos permitió, apenas nos bajaron del carro, lo primero que hicimos fue una oración por esas personas. Eso fue lo primero que hicimos. Y a mí me parece muy bueno eso, porque 2 semanas después apareció en el periódico que la policía había abatido a uno de esos señores. Y a mí me parece muy lindo que yo haya podido orar por esa persona antes de que hubiera sido bajada a tiros por la policía. Porque yo no considero que yo sea ningún héroe, y yo no soy ningún héroe y no soy ningún santo, no. Simplemente el Señor en ese momento me dio ojos para entender que la persona que me hace daño a mí, primero se ha hecho daño ella misma. Y para entender, para tener, es un asunto de mirada. Si tú miras, eso fue lo que hizo Jesús en la cruz, tú te das cuenta, este es un pobre tonto que está a órdenes de otro, que está a órdenes de otro, que está a órdenes de otro. ¿Y quiénes son los que dan las órdenes finalmente? Los pecados, los vicios y los demonios. Y a esos 3, a esos pecados, y podemos quitar vicios, porque en el fondo, pues, ¿qué es un vicio? Un pecado que se ha vuelto costumbre. A esos pecados y a esos demonios, a esos tengo que pedir lo que dice aquí, que Dios los venza, que Dios los aplaste, que Dios los pisotee. Eso tengo que pedir. De manera, mis hermanos,
Que cuando la Biblia llega a esos textos, nosotros no tenemos que bajar la voz así, hay que pesar que diga eso ahí la Biblia. Bueno, un día borrarán, le echarán liquid paper. La Biblia no necesita liquid paper. Si ahí dice que Dios vence a mis enemigos, es porque yo necesito que Dios venza a mis enemigos. Pero necesito que Dios me dé ojos para no caer en la estupidez de pensar que mis enemigos son el que vive en la carrera tal con tal o el que me atracó. No, esos no son mis enemigos. Esos son unos pobres míseros o miserables que son víctimas de un sistema que termina en que un día el policía le pega un tiro. ¿Yo cómo voy a pensar que una persona de esas es mi gran enemigo? No, esa persona lo que merece es una oración mía. Ahora que si me devuelven el carro mejor, pero bueno. En todo caso, fíjate que no es que, como Cristo era Dios, Él sí pudo. No, el problema no es que Cristo era Dios. El problema es de qué tamaño son tus ojos, hasta dónde llega tu mirada. Ese es el problema. Por eso, si queremos que Dios reconstruya en nosotros la esperanza, tenemos que darle permiso a Dios de que nos cambie por fuera y por dentro. Porque Dios creará nuevas circunstancias y Dios creará nuevos deseos. Y en las nuevas circunstancias, con los nuevos deseos, yo voy a ser feliz. Pero tengo que darle permiso a Dios de que me cambie a mí, que cambie mi corazón, que cambie mis pensamientos, que cambie mis ojos. ¿Cuántas veces han oído ustedes a las personas que digan, Señor, cambia mi mirada? Eso no le pedimos a Dios. Todo el mundo dice, Señor, cambia mi corazón, sana mi corazón, Señor, cambia mis circunstancias, Señor, cambia a mi esposa, cambia a mis hijos. Señor, ¿y por qué no le decimos al Señor, Señor, cambia mi manera de sentir, cambia mi manera de mirar, cambia mi manera de valorar? ¿Sabe por qué no le decimos? Porque con nuestros ojos y con nuestro corazón mantenemos el control de nuestra vida. Uno cree que uno tiene buenos ojos. Yo veo todo muy bien, yo discierno, yo me doy cuenta, yo sé quién es y quién no es. Este tipo, una rata, una cucaracha, un sapo. Hay gente que vive rodeada de una jungla, ¿no? Sapo. Y el otro es un marrano. Y yo soy un burro de carga, bueno. Oiga, uno cree que tiene buenos ojos. No, yo veo bien, todo lo veo bien, lo discierno. Como decía Balaán en el libro de los Números, soy el hombre de los ojos perfectos. Que hasta dónde llegará la soberbia humana, ¿no? Usted sabe que eso está en la Biblia. Busquen la Biblia ahorita en el descanso. En el descanso que vamos a tener, busquen la Biblia a Balaán en el libro de los Números. Él se llamaba a sí mismo el hombre de los ojos perfectos. Así somos nosotros. Yo todo lo veo bien. Yo me doy cuenta, yo miro y descubro, todo lo discierno. Y ahí se equivoca uno, mis hermanos. Mis ojos no ven bien. Si yo he pensado alguna vez que mis enemigos son los guerrilleros, mis enemigos son los paras, mis enemigos son los pobres, los ricos, los atracadores, los violadores, mis enemigos son los banqueros, el Fondo Monetario Internacional y sobre todo, ese que usted ponga ahí, llene esa línea que le queda ahí. Si usted ha pensado así, sus ojos no saben ver. Y los ojos míos tampoco saben ver. Entregarle uno los ojos a Jesús es decirle a Jesús, Señor, te entrego el control de mi vida. Y ustedes saben que esto es como cuando la pareja está viendo televisión, lo difícil es soltar el control. Eso sí que es difícil, eso cuesta un trabajo. Dicen que a los hombres sobre todo les cuesta mucho trabajo soltar el control. No, pero es que yo estoy aquí, yo estoy exaltándome las propagandas, ¿no? Y todo el mundo cree que es perfecto en saltarse las propagandas. Pero oiga, así somos, ¿no? El control, mantener el control. ¿Por qué? Porque yo veo perfecto. Yo sé qué es lo que tengo que ver. Pero apenas lo ponen uno a ver con otra persona, estoy seguro que el otro no cambiaría de la misma forma. O sea que cada uno tiene una mirada distinta.
No le borres a la Biblia que tus enemigos tienen que ser destruidos y aplastados. No le borres eso. Pero reconoce que tus ojos tienen que ser sanados, iluminados, para reconocer a los verdaderos enemigos, que en últimas son los pecados y los demonios. Y eso sí, huya el demonio porque Cristo se levanta, y caiga el pecado porque Cristo ha resucitado. Amén. Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. No era la sombra ni tampoco Pedro. No era la sombra ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Nazareno, Nazareno. Espíritu de Nazareno. Nazareno, Nazareno. Espíritu de Nazareno. Ese sí que da poder. 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 Ay, que yo me siento en Pentecostés. De la cabeza a los pies. Ay, que yo me siento en Pentecostés. De la cabeza a los pies.